Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer clases en Python. Vamos a ello. Vale, pues en el vídeo anterior, si os acordáis, hablamos sobre funciones, que es una forma que tenemos en Python de organizar nuestro código, ¿vale? Para hacerlo pues más reutilizable, intentar cometer menos errores, ya que no vamos a repetir tantas veces lo mismo. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una forma de hacer más o menos lo mismo, pero llevándolo un pasito más allá. Y estos son las clases. Si recordáis de los primeros vídeos en los que empezamos a hablar sobre Python, os comenté que en Python todos son objetos. Y estos objetos podían tener métodos y atributos. Los métodos son funciones que van a transformar alguno de los estados internos de estos objetos, y los atributos son otros objetos que están dentro de estos objetos. Cuando trabajamos con funciones, lo que podemos hacer es enviar ciertos atributos a estas funciones que van a hacer algunos cálculos, ejecutarán un código y nos devolverán un resultado y ya está. Si no habéis visto el vídeo de funciones, pues os recomiendo que lo miréis. Cuando trabajamos con clases, lo que vamos a hacer es hacer nuestros propios objetos. Vamos a definir todos los métodos y todos los atributos que queremos que tengan estas clases, de forma que vamos a poder trabajar con ellos de una forma muy flexible. Os voy a enseñar ahora cómo hacer una clase. Para ello lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra class. Esto le dirá a Python que lo que estamos definiendo aquí es una clase. Luego le tenemos que poner el nombre. En este caso le pongo, por ejemplo, el nombre de mi clase y 2 puntos. Y ahora aquí, dentro de la clase, con indentación siempre, podemos empezar a definir los métodos y atributos que queremos que tenga nuestra clase. Para definir un atributo, pues simplemente definimos una variable dentro de nuestra clase. Por ejemplo, hago esta variable a que tenga el string hola. Ahora, a es un atributo de mi clase, ¿vale? Para hacer métodos es tan fácil como definir una función dentro de nuestra clase. Ya sabemos hacer funciones. Con la palabra def, el nombre de la función, entre paréntesis le vamos a pasar los argumentos y en el cuerpo de la función, en la definición, pues lo que queremos que haga. En este caso queremos que haga un print de a. Esto tal cual lo acabo de definir no funcionaría. Y el motivo es porque cuando llamemos a esta función no sabrá cómo encontrar el atributo a. Para ello le tenemos que indicar de alguna forma que este atributo, esta variable a, pertenece a esta clase. Y eso lo hacemos con la palabra self. Le tenemos que pasar el self tanto como un argumento de la función, como para acceder a cualquier atributo de nuestra clase, ¿vale? De esta forma, al llamar a esta función, recibirá el argumento self y de ahí podrá sacar el atributo a. Ahora esto ya funcionará. Vale, pues ahora ya tenemos definida nuestra primera clase. Ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto de esta clase. Para ello es muy fácil. Definimos una nueva variable, en este caso, por ejemplo, x, y llamamos al nombre de la clase entre paréntesis, como si fuese una función. De esta forma, ahora x es un objeto de nuestra clase. Hemos instanciado nuestra clase creando un objeto. Ok, pues tenemos ya nuestro objeto, x, y ahora para acceder a los diferentes métodos y atributos que tiene este objeto que hemos definido arriba, simplemente con el nombre de la variable y el nombre del atributo o la función, en este caso a, pues accederemos a este atributo. Como veis, pues nos aparece hola, que es el valor que hemos definido arriba. Si queremos llamar a la función, pues lo mismo, el nombre de la variable, punto, la función y entre paréntesis para llamarla. Aquí, si os fijáis, no le pasamos ningún argumento. Esto funciona bien. Sin embargo, aquí habíamos definido este argumento self, ¿vale? Al definir una función en una clase, este argumento por defecto Python lo va a poner siempre. Nosotros no tenemos que poner nada. Digamos que ahora queremos cambiar el valor de este atributo a que hemos creado. Muy fácil, simplemente le asignamos un nuevo valor. Por ejemplo, hello. Si vemos, ahora el atributo a ya no vale hola, sino que vale hello. Python es súper flexible y de hecho también nos deja añadir nuevos atributos, así on the fly en nuestro objeto. Por ejemplo, vamos a crear este nuevo atributo b. Como veis ahora nuestro objeto, además de a, tiene otro atributo b, que en este caso vale hola. Esto no significa que nuestra clase ahora tenga un nuevo atributo b. Esto es solo el objeto, ¿vale? De hecho, si yo ahora creo un nuevo objeto de esta clase, lo voy a llamar i, si ahora intento acceder al atributo b, me va a dar un error. Me dice que mi clase no tiene ningún atributo b, ¿vale? Eso es porque antes lo he añadido directamente al objeto x, no a la clase. En la clase anterior teníamos el atributo a, que valía hola, y la función. Y como hemos visto, cada vez que creamos un objeto nuevo de esta clase, el valor de a siempre es el mismo, siempre es hola. Lo normal es que cuando creamos nuevos objetos de la misma clase, querramos un poco más de flexibilidad, de manera que el valor de estos atributos
puedan cambiar. Nosotros le podamos indicar cuánto valen desde el principio. Esto se puede conseguir con lo que llamamos el constructor, ¿vale? Todas las clases podemos definir esta función constructor y cuando creamos un nuevo objeto de esta clase, nosotros le diremos cuánto tienen que valer sus atributos. Para definir un constructor definimos una nueva función. Importante, esta función se tiene que llamar init con 2 barras bajas al principio y al final. Y entre paréntesis le pasaremos el self y el valor de todos los atributos que queramos inicializar, ¿vale? En este caso, a, por ejemplo. Y dentro de esta función, en el cuerpo, vamos a decir que el valor del atributo a de esta clase tiene que valer lo que nosotros le indiquemos en el constructor. Pues ¿cómo inicializamos esto? Pues como antes. Creo un nuevo objeto de mi clase y ahora entre los paréntesis le puedo pasar lo que quiero que valga a. Si le paso hola, será como antes. Si ahora hago un nuevo objeto de la misma clase, pero la inicializo de otra manera, ahora tengo 2 objetos, x e y, y en cada uno de estos objetos tiene el mismo atributo a, pero con diferente valor. Esto lo podemos ver con la función fun que hemos hecho, que hace el print de este atributo. En x es hola, y en el caso de y, pues vale hello. Una característica muy interesante de las clases es lo que se conoce como sobrecarga de operadores. Imaginad que queremos sumar 2 números. En Python es súper fácil. Simplemente hago 1 más 2, ¿vale? Y esto ya me lo suma. Python ya sabe que puede coger estos objetos, que son números, y sumarlos. Si intentamos hacer esto con nuestras clases, no va a funcionar, ¿vale? Creo yo un objeto nuevo de mi clase con el valor 1. Uno nuevo con el valor 2. Y si intento sumarlo, Python me va a dar un error. Me va a decir, no sé sumar estos objetos del tipo mi clase, ¿vale? Hemos definido nosotros estas clases, pero en ningún momento le hemos dicho qué tiene que hacer para sumarlas. Para definir esta operación y muchas otras, como restar, multiplicar, dividir, tenemos que hacer la sobrecarga de los operadores. Pues estamos aquí otra vez en nuestra clase con el constructor y la función fun. Y lo que vamos a hacer es decirle a Python lo que tiene que hacer cuando querramos sumar 2 objetos de esta clase. Para ello tenemos que definir la función add, con 2 barras bajas al principio y al final. Esto sobrecargará el operador suma cuando reciba un objeto de esta clase y otro objeto de la misma clase, lo que llamaremos other. Aquí le podéis poner el nombre que queráis. Entonces, lo que queremos que haga cuando Python se encuentre que estamos sumando 2 objetos de esta clase, pues por ejemplo, que coja el valor de a de esta clase y le sume el valor de a de la otra clase. Esto hará esta suma y nos devolverá el resultado. Ahora, si intentamos volver a hacer lo mismo de antes, defino 2 objetos de esta clase con 2 valores diferentes e intento sumarlos, ahora si os fijáis, funciona y el resultado nos da el valor de a de la clase x, que es 1, más el valor de a de la clase 2, de la clase y, perdón, que es 2. En el vídeo anterior os enseñé un tipo de funciones que llamamos generadores, que nos sirven para crear nuestros propios iteradores. Cuando trabajamos con clases podemos hacer algo similar, ¿vale? Definir nuestro propio objeto sobre el que podremos iterar en un bucle for, por ejemplo. Para ello creamos una nueva clase con la palabra class y le ponemos el nombre que queramos, en este caso mi iterador, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, para hacer que esta clase sea un iterador, necesito definir 3 funciones dentro de esta clase. La primera, el constructor. Ya sabemos, con el init, y en este caso, por ejemplo, le voy a pasar un número, que será el que utilizaré para definir un número determinado de ítems en una lista. ¿Vale? Al crear un objeto nuevo de esta clase, llamaremos a esta función, el inicializador, y se generará una lista con tantos valores le indiquemos en esta variable n. La segunda función que tenemos que definir es la función len. Esta es la función que nos va a decir la longitud de nuestra secuencia, ¿vale? En este caso es tan fácil como devolver la longitud de esta lista que acabamos de crear. Y por último, necesitamos una función que se llame getItem. Y esta función se llamará cada vez que intentemos extraer un ítem de esta lista, y para ello necesitaremos su índice. Si recordáis cuando trabajamos con listas, la forma de sacar un valor de una lista en concreto, pues con su índice de esta manera.
¿Vale? Con estas tres funciones, ahora nuestra clase es un iterador y la vamos a poder utilizar en un for, por ejemplo. Voy a crear ahora un objeto de esta clase con 5 valores, por ejemplo. Si yo ahora intento sacar la longitud de esta variable, x, de este objeto, esto en principio no tendría por qué funcionar, porque no es una lista, no es ninguna estructura de datos. Pero al ser una clase que tiene definida la función len, esto va a funcionar. Ahora, igual que hacíamos con los generadores, en un bucle for, por ejemplo, podemos iterar directamente con este objeto. Y cada elemento que saquemos de este objeto, como veis, es un valor de la lista ítems que hemos creado aquí. Esto es súper interesante porque cuando hagamos análisis de datos, normalmente vamos a trabajar con datasets, con conjuntos de datos muy grandes sobre los cuales vamos a querer iterar y además vamos a querer aplicar alguna transformación. Por ejemplo, imaginad que tenemos una carpeta llena de imágenes, vamos a querer leer todas esas imágenes, quizás hacer un rescalado, quizás aplicarle alguna transformación y vamos a poder querer sacar imágenes de una en una de nuestro dataset. Y para ello crear una clase de esta forma, como un iterador, nos va a ser súper útil. Un operador también súper interesante que podemos definir en cualquier objeto es el operador call, con 2 barras bajas delante y detrás. Esto nos va a permitir llamar a cualquier objeto de esta clase como si fuese una función. Y esto es algo que veréis mucho en librerías que vamos a utilizar de Machine Learning, de Deep Learning, etc. Por ejemplo, en este caso, cuando llame a un objeto de esta clase como una función, le voy a pasar un argumento exp, por ejemplo, que me va a devolver mi valor de a, el atributo, elevado a este exponente. Esto es simplemente un ejemplo. Si yo ahora defino un nuevo objeto de esta clase y le voy a decir que el atributo a valga 2, ahora yo puedo llamar a este objeto como si fuese una función, de esta forma. Esto lo que hará será llamar a esta función call, de forma que esto lo que me va a devolver es 2 elevado a 3. Como os comentaba antes, esto lo vais a ver muchísimo y es importante pues saber por qué funciona. Una de las características que hace que las clases sean tan útiles es el mecanismo de herencia. Esto nos va a permitir crear nuevas clases a partir de otras, heredando todos sus métodos y todos sus atributos, de forma que vamos a poder añadir nuevos atributos si queremos, o incluso sobreescribir aquellos métodos que tienen que comportarse de una forma u otra en función de la clase que queramos utilizar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo definida una clase que le he llamado mi algoritmo base, que simplemente tiene un atributo a, que vale 1, y la función call, que nos va a permitir llamar a cualquier objeto de esta clase como si fuese una función, que simplemente me va a devolver el valor de a multiplicado por 2. Imaginad que esto es cualquier algoritmo muy sencillito. Ahora el objetivo es crear una nueva clase a partir de esta. Voy a llamar, por ejemplo, mi algoritmo, y para poder heredar los atributos y los métodos de esta otra clase, simplemente le pongo aquí el nombre de esta clase al crear la nueva. Si os fijáis, le pongo el nombre a mi nueva clase y entre paréntesis le pongo el nombre de todas las clases que quiero heredar sus métodos y atributos. En este caso solo una. Voy a definir ahora un constructor para esta clase que va a recibir un nuevo atributo que le voy a llamar b. De forma que ahora mi clase va a tener el atributo b y el atributo a que va a heredar de la clase madre. Ahora voy a sobreescribir la función call, de forma que cuando llame a cualquier objeto de esta clase como si fuese una función, en vez de llamar a esta función de la clase madre, llamará a la función que voy a definir ahora porque está sobrescrita. En este caso, simplemente que devuelva lo mismo que devuelve la otra, más este nuevo argumento. Podéis ver esto como un nuevo algoritmo basado en el otro, simplemente heredando estos atributos y este método que en este caso sobreescribimos. De forma que ahora vamos a poder llamar a cualquier objeto de cualquiera de estas dos clases de una manera muy similar, pero cada uno va a hacer una cosa diferente. Por ejemplo, si yo ahora creo un objeto de mi algoritmo base, yo ahora puedo llamar a este objeto como si fuese una función y este algoritmo hará lo que sea. En este caso simplemente devuelve 2. Y ahora puedo definir un nuevo objeto de la clase nueva, de la clase que he creado. A esto le tengo que pasar un argumento, por ejemplo, no sé, 2. Y si ahora llamo a este objeto como si fuese una clase,
una función, perdón, pues hace lo que tiene que hacer. Como veis, las definiciones y la interfaz es muy similar, ¿vale? Esto es algo que vemos cuando trabajamos con librerías de Machine Learning o Deep Learning, que podemos llamar a muchísimos tipos de algoritmos diferentes de una forma muy similar, gracias precisamente a la herencia. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os he enseñado cómo hacer clases en Python. Este es un recurso muy útil, sobre todo a la hora de hacer análisis de datos. Vais a ver que muchas de las librerías que utilizamos, de Machine Learning, de Deep Learning, todas están implementadas con clases y por lo tanto saber trabajar con ellas es importante. Hemos visto que una clase al final es un objeto de Python, en Python todos son objetos, pero es una forma que tenemos de hacer nuestros propios objetos, de manera que los atributos y los métodos que van a tener estas clases y estos objetos los vamos a definir nosotros al 100%. Por último, también hemos hablado del mecanismo de herencia, que nos va a permitir crear nuevas clases a partir de otras, heredando todos sus métodos y atributos. Esto es súper útil porque nos va a permitir crear muchos tipos de algoritmos diferentes sin tener que reescribir mucha de la implementación, ya que muchos de estos componentes son comunes en muchos algoritmos, por lo tanto simplemente creando clases a partir de otras y simplemente añadiendo lo que queramos en cada momento, pues vamos a poder tener muchos tipos de algoritmos diferentes con una implementación muy mínima, de forma que va a tener menos errores, va a ser más reutilizable y más robusta. Y nada más, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao.